Mi voz se eleva a Dios, a Él clamaré. Hermanas, hermanos, hoy he tenido de Dios un mensaje que hemos hablado algunas veces, pero que nunca lo he hecho específico. Hoy vamos a hablar sobre el temor, el miedo, porque la palabra del Señor tiene elementos muy repetidos, mucho. Uno de esos elementos repetidos es no temas, lo dice tantas veces, no temas, no temas, no temas. A veces creo que puedes todos los días leer un versículo donde el Señor te dice, no temas, no temas. Sin embargo, cuán difícil es, verdaderamente difícil, no temas. Y para empezar esta palabra, me voy a referir al libro de los Números. Hay un libro que se llama así, Números. En el capítulo 14, en el versículo 1, dice el libro de los Números. Estamos en el momento en que vamos a leerlo. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Uy, fuerte, fuerte. Porción bíblica que nos enseña muchas cosas. Muchas cosas. Ya habían llegado a las puertas de la tierra prometida, mandaron unas personas que fueran y vieran, vayan y revisen esa cosa para ver cómo es allá. Y ellos fueron allá y cuando regresaron, algunos trajeron buenas noticias. 2 trajeron buenas noticias. Y 10 dijeron, no, eso es difícil, eso es muy difícil. Hay gente con la que tenemos que pelear, eso es muy complicado. Y les dio miedo, porque tenían que luchar por su bendición, porque había un pueblo grande y fuerte al otro lado que tenían que derrotar, y les dio miedo. El miedo es algo que nos paraliza, el miedo es algo que nos hace hacer cosas que nos derrotan. Es probable que todos tengamos miedo alguna vez. Muchas veces les he enseñado de los errores de hombres de Dios, falta de fe de hombres de Dios. Juan el Bautista, desde la cárcel, duda que Jesucristo sea el Mesías y le manda a preguntar, oye, pregúntale a ese Cristo si él es el Mesías esperado, porque no veo la manifestación. Y era Juan el Bautista. Pedro lo niega. Pero también hombres de Dios pueden tener miedo. A Moisés el Señor se le aparece y le dice, ve donde Faraón. Y Moisés le da miedo y dice, yo, donde Faraón, me mata. No, ve donde Faraón. Y entonces busca excusas y dice, yo soy malo, lento de palabra. Parece que Moisés tenía problemas
para hablar. De pronto era tartamudo un poco. No sé. Y entonces saca excusa. No, yo soy lento para hablar. Y el Señor le dice, bueno, ve con tu hermano Aarón que habla bonito. Pero vas. Moisés tuvo miedo. Elías tuvo miedo, lo he enseñado varias veces. Derrotó a todos los profetas de Baal que eran de la reina y tuvo miedo y salió corriendo y caminó y huyó y se escondió. Y era Elías, un profeta bendecido por el Espíritu del Señor. A veces algunos me han preguntado aquí en la comunidad y fuera de ella, y me dijo un amigo que se llama Jeremías, me dijo, oiga, Señor, si David era tan degenerado, ¿por qué el Señor lo prefería? Porque David hizo cosas terribles. Y siempre veo cualidades en un David imperfecto. Y una era que no tenía temor. No lo paralizaba el miedo, no lo detenía, porque sabía que el Señor estaba con él. Y te digo, así como está contigo. En tu imperfección, en la imperfección de David, el Señor está contigo. Aunque estés en pecado. ¡Ay, pastor! Sí. Dice la palabra del Señor, el que diga que no peca es mentiroso, ya sea Dios mentiroso. Pastor, pero es que yo hago cosas feas, malas. El Señor está contigo desde el momento que aceptaste a Cristo en tu corazón. Fuiste sellado con el Espíritu del Señor. Entonces, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te da miedo? Y encuentro muchas cualidades en David, en un David imperfecto, a veces hasta carnal. Usted dirá, uy, pastor, ¿cómo así? Así como te lo estoy diciendo, imperfecto. No voy a hablar de las cualidades de David porque no es el tema de hoy. Pero siempre vi a David desde que tenía, calculan algunos 14, 15 años, y vio a ese filisteo grandote armado y todos asustados. Y él dijo, el Señor está con nosotros. ¿Cómo nos vamos a dejar ofender de este filisteo incircunciso? Y fue y lo derrotó. Y le cortó la cabeza. Dice la palabra que casi no podía con la espada porque era muy grande y le cortó la cabeza. ¡Wow! Fuerte. Pedro, el discípulo amado, lo niega porque le da miedo. El discípulo amado le pregunta, oye, tú eras de los que estaba con Jesús y a Jesús ya lo iban a matar. Y él dijo, me van a matar. No, yo no estaba con Jesús. ¿Quién es ese Jesús? No lo conozco. 3 veces. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El miedo es una emoción natural que no puedes evitar. Como muchas emociones naturales. En estos días hablaba con algunos de la iglesia y he hablado con en otras partes y he dicho que muchos cristianos vamos por el mundo pensando que vamos a ser perfectos en el Señor. No. En el Señor podemos caminar en fe para perfeccionarnos, para prosperar en nuestra alma. No es que el Señor venga y nos haga perfectos. No. Eso no sucede así. El miedo es una emoción natural y yo le decía a algunas personas, vas por la vida y vas a tener explosiones afuera, ataques. ¿Y por qué? Porque hay envidiosos, porque hay vanidosos, porque hay gente que te quiere hacer daño, porque son malas personas. ¿Cómo lo evitas? Eso es lo que vas a encontrar. Y tú dices, pero qué injusto. Pero eso es lo que vas a encontrar. Y son como explosiones. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué sirve orar? Para estar protegido. Pero esas personas van a estar ahí y son como una explosión. No sé si alguien ha estado cerca de una explosión. Tú sientes que te estremeces. Y te asustas. Pero continúas.
Así es tu vida espiritual, tu vida de oración. Cuando te atacan, tú sientes que te estremecen y te dan duro y te perjudican en el trabajo, te hacen perder dinero, te quitan tu buen nombre con palabras necias, te ofenden y tú te sientes estremecido como una explosión. Me decía un policía que le dispararon y le pegó en el chaleco antibalas y me decía, si no es por el chaleco me matan. Que cuando se quitó el chaleco, en el pecho tenía un hematoma del golpe de la bala, que le duró casi una semana. El rojo aquí en el pecho. Así es la vida. Te van a disparar. Y el chaleco antibalas del Señor te va a proteger, pero el sacudón lo vas a sentir porque estás en la vida. Y entonces te va a poder dar miedo y te puedes paralizar. ¡Ay, Dios mío! ¡Y qué miedo! Te paralizas y no sabes cómo combatirlo. No sabes cómo combatirlo. Porque esos miedos pueden ser causados por muchas situaciones, por ejemplo, las del pasado. Y tú no las recuerdas porque era cuando estabas muy niño. Algunos psicólogos dicen que hasta en el vientre de la madre pueden venir miedos. Y han hablado de madres embarazadas que han estado en accidentes automovilísticos o en cosas, situaciones muy estresantes. Y el niño sale con ese miedo porque se le transmite. Puedes tener incertidumbre del futuro. Tus miedos pueden ser por estímulos externos, esas explosiones entre comillas, o por estímulos internos de miedo. Pero igual, yo quiero que sepas que el miedo, el temor, tiene un motivo bueno, sano. ¿Cómo, pastor? Claro, es una emoción. Y como toda emoción, solamente es mala si no la puedes controlar. Y el miedo es vital para la supervivencia. ¡Wow! El miedo es vital. Te da miedo y tú dices, ¡wow! ¡Wow! Cálmate. ¿Ya lo sabes? Cuando te controla el miedo, pierdes. Te paralizas. Sales corriendo. Cuando sientes miedo y tienes control de él, caminas con cautela, pero caminas, avanzas, avanzas. Hay personas que tienen miedo, temor al rechazo y entonces quieren caer bien en todas partes, en toda reunión con la pareja y hacen cosas indecibles para caer bien. Hay personas que tienen miedo a la crítica y la manejan mal, o miedo al fracaso. Hay personas que le tienen miedo a lo desconocido. Wow, o a la muerte, o al futuro, o a las enfermedades. Yo quiero hoy que tú reflexiones en a qué le tienes miedo, porque el miedo, como lo vimos en la porción bíblica que leímos, te puede hacer sacar lo peor. Te va a hacer gritar y llorar, y tú tienes derecho a gritar y llorar un rato, pero tienes que avanzar. Porque la multitud, lo primero que dice en el capítulo 14, en el versículo 2, dice, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Isaías dijo eso, me quiero morir. Ojalá muriéramos. Léelo ahí en Números 14:2. Y el miedo te puede hacer pensar de esa forma. ¿Estás mal? ¿Estás mal?
porque cuando el policía sintió el impacto de la bala, yo le pregunté, ¿y qué hiciste? ¿Qué hice? Avancé más rápidamente disparando. ¿Y les diste, lo mataste? Y me dijo, no, pero los 3 que me estaban disparando salieron corriendo. Yo, wow. Y me dijo, tenía que dejar que siguieran disparándome. Algo tenía que hacer. No podía quedarme ahí. Y saqué mi arma y los enfrenté y corrieron. Y me dijo, y aprendí, pastor. Aprendí que yo tenía miedo, pero ellos tenían más miedo que yo. Aprendí. El policía no dijo, ojalá me muera, me van a matar. Y dijeron los israelitas, ¿por qué nos trajiste aquí para morir a espada? Estábamos mejor en Egipto. El miedo te hace pensar mal. En Egipto eran esclavos. Su vida no dependía de ellos, sino del amo. Y comían basura y trabajaban inmisericordiamente. Léalo en la palabra de Dios. Pero nosotros, el miedo nos hace ver así con la jáquima, que es esa cosita que tienen los caballos, ahí al frente. Y perdemos la perspectiva de todo. De todo. El miedo te hace reaccionar mal, te hace maldecir tu vida, te hace correr, te hace desear la muerte. Te hacen ser rebeldes porque ellos en el versículo 4 dicen, designemos un capitán. Ya Moisés no es nuestro capitán. Designemos un capitán para que nos devuelva a Egipto. ¡Wow! Tantas cosas malas te hace hacer el miedo. Reaccionas terriblemente, huyes, evades, te paralizas. Pero sabes, escuché a un señor hablando en la televisión española y él decía que el miedo hay que atravesarlo. Atravesarlo. ¿Y qué significa atravesarlo, pastor? Significa que el miedo, cuando lo tienes al frente, avanzas y lo atraviesas y queda atrás. Significa que ese temor que te paraliza, tú te das cuenta cuando avanzas y está en ti, que si sigues caminando, ya no es tan fuerte ni te domina. Que el problema es cuando lo tienes al frente y te quedas ahí. Y todos los días te despiertas con el miedo al frente. Todos los días te despiertas temeroso de cualquier cosa. De cualquier cosa. El miedo te hace huir, te hace evadir las cosas, te hace paralizarte. Claro que te hace paralizarte. El libro de los Salmos, el Salmo 55, vamos a colocarlo en pantalla, en el versículo 4. Y te lo voy a colocar en pantalla. Dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y el terror me ha cubierto y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar. ¡Wow! Más adelante, el salmista reconoce que por más que huya, por más que huele al desierto, siempre vivirá con miedo. Y solamente el salmista en el Señor aprendió a combatir el miedo. Aprendió a combatir el miedo. Yo hoy quisiera que tú entendieras lo que el miedo te trae.
lo que el miedo hace en ti. El libro de Job, en el capítulo 3, en el versículo 25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Mira que él tenía un temor que lo espantaba antes. Ay, me va a pasar, ay, me va a pasar. Y de tanto pensarlo, le llegó y lo tuvo al frente y perdió su paz, perdió su reposo, le vino turbación. Tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado. El afán, la ansiedad, la inseguridad, te acomplejas, te acomplejas. En el Señor tienes que avanzar. El Evangelio de Mateo, vamos también a buscarlo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 30. Perdónenme un segundito. Aquí está. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Wow. Mateo 14. 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿De quién está hablando? Está hablando de Pedro. Y si te das cuenta, es la narración cuando Jesús camina sobre el mar para ir a encontrarse con los discípulos en la barca. Y dice que hay una fuerte multitud, fuerte viento, una fuerte tormenta, y Jesús ve a los discípulos sobre la barca y camina sobre el mar. Y dice el versículo 26 que los discípulos viéndole andar sobre el mar se aturbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero él enseguida les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman, no teman. Tantas veces dice la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, yo mando. Y Pedro se descendió y caminaba sobre el mar, viendo a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio a voces diciendo, Señor, sálvame. Y Jesús extiende la mano y le salva y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Y sabe por qué dudó? Porque le dio miedo. Quitó los ojos de Jesús. Estaba concentrado en su propósito, en su meta. Y miró para otro lado y le dio miedo. Y su meta, llegar a Jesús caminando sobre las aguas, se desapareció. Esa meta perdió. Y yo quiero decirte que es la mejor forma que tienes de combatir el miedo. Por eso la palabra de Dios nos enseña a que tenemos que tener un propósito de vida. O varios. Algunos dicen uno solo. Nuestro primer propósito está en Dios. Pero cuando tienes un propósito de vida, el amor te sobrecoge y quieres ese propósito de vida porque lo amas tanto que lo quieres tener. Y dice la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vea, repítalo. En el amor
no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No te vaya a pasar como a Pedro, que tenía su propósito en Jesús, en caminar hacia Jesús. Yo no sé cuál es tu propósito. Yo no sé qué es lo que deseas, pero concéntrate en Él. Y quiero que recuerdes que cuando quieres algo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, nada te detiene. Y seguramente enfrentas dificultades que a otros les daría miedo. A ti no te da miedo, vas y la enfrentas. Y esa es la misma disposición que debes tener para todas las cosas de tu vida. La misma disposición. La misma disposición. No te vaya a pasar como los israelitas allá en el libro de los Números, que en el momento del miedo, cuando llegaron y tenían la tierra prometida al frente, una tierra que dijo el mismo Caleb, es una tierra que fluye leche y miel. No te vaya a pasar que la quieres fácil, que crees que las bendiciones de Dios caen del árbol sobre tu mano. No. En el mundo tendrás aflicción y tienes que perseverar. Son enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Perseverar y perseverar, no desistir. En fe, avanzar. El nivel de tu perseverancia, lo grande que sea tu perseverancia, es lo grande que es tu fe. Es el nivel de tu fe. Y llegaron y sobre un monte vieron la tierra prometida. ¡Wow! Pero ahí había una dificultad. Había que luchar por ella. No pelear. ¡Qué miedo! Yo no voy. Esforzarme. ¡Qué miedo! Yo no voy. Yo no voy. Yo no voy. En la vida hay personas como el perezoso. Está aquí en mi casa, muchos han venido. Es un palo de mango de azúcar. Y el perezoso ve el mango de azúcar, hermoso, rosadito, huele rico, algunos lo saben, y dice, ahí está el manguito, ahí en la rama colgando. Y él en la silla, y dice, si Dios me diera un manguito de azúcar. Pero ahí estaba el manguito, ahí. Y podrás creer que el mango se cayó y le cayó sobre las piernas. Y dice, pero pelado, ya pelado. Quieres la ley del mínimo esfuerzo. Te da miedo avanzar. No quieres enfrentar. Yo quiero decirte hoy que muchos hombres de Dios tuvieron miedo y temor. Algunos se levantaron y lo enfrentaron. Otros, el Espíritu de Dios, como Elías, que le mandó un ángel. No para decirle camina, ve, le dio comida. Y le dio, mira lo que le dijo, le dio comida. Algunos creen que le da comida y dicen, no, tranquilo, tranquilízate. No. Yo te digo a ti, como le dijo el ángel a Elías. ¿Ya comiste? Bien. Levántate porque largo camino te espera. Qué pena. Qué pena. Yo no he venido aquí a decirte todo lo que pidas en oración te será dado. Porque sabemos que eso es mocho. Es conforme a la voluntad del Señor. Y sabemos ya que el mismo hijo le pidió algo y no se lo concedió, le dijo no. Algunos están orando por eso. En el tiempo de Dios, hermana. Pero el Señor está como forzando que Dios me dé lo que quiero en el tiempo de Dios, porque tiene que haber un tiempo de Dios. Mentira, es el tiempo que tú esperas para ti, que te den lo que estás pidiendo. Mentira, no es el tiempo de Dios, es tu tiempo.
y dice que es el tiempo de Dios. Mentira. Avanza, porque largo camino te espera. Mi voz se eleva a Dios, a Él clamaré.